Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola oyentes, ¿qué tal? El pasado 3 de septiembre hubo una serie de plantones en las principales capitales del país. En la ciudad de Medellín nos concentramos al frente de la sede del Palacio de Justicia, en Alpujarra, para exigir a la Corte Constitucional un pronunciamiento rápido y positivo en torno a la ley de reforma pensional que ya fue aprobada en el Congreso de la República. Pero la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Por eso estamos exigiéndole que declare la exequibilidad de esta ley. Allí asistieron los integrantes de FEMPA, que es la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia, los directivos de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP Regional Antioquia, la CUT y otras organizaciones sociales y políticas, para exigir entonces un rápido pronunciamiento de la Corte Constitucional. Escuchemos, amables oyentes, las intervenciones que hicieran el presidente de FEMPA, Carlos Cañas, y el presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP Regional Antioquia. Buenos días para todos y todas y todes. Acatando la convocatoria realizada por el Comando Nacional Unitario, que convoca a plantones en las distintas ciudades del país a esta misma hora, 10 de la mañana. Hoy estamos acá en esta plazoleta muy importante, porque aquí queda el Palacio de la Justicia. La convocatoria se da fundamentalmente porque recordemos que la ley pensional, que tiene un avance muy importante con lo de los pilares, fue aprobada por el Congreso de la República, firmada por el presidente de la República el pasado 16 de julio en un acto público en la Plaza de Bolívar. Eso significa que llevamos más de un año de haber sido sancionada la ley, de habérsela enviado a la Corte Constitucional, y por eso este plantón hoy es para presionar a la Corte Constitucional para que declare la exequibilidad de la ley de pensiones, una ley que beneficia, como lo dice la consigna, a más de 3 millones de adultos y adultas mayores en Colombia, pero que para la Corte Constitucional parece que eso no significara nada, porque entonces, después de más de un año de estar en las manos de la Corte Constitucional, esta no ha hecho sino ponerle trabas y más trabas. Finalmente le exigió a la Cámara de Representantes subsanar algunas problemáticas que tenía, supuestamente, según la Corte, que tenía los trámites de la ley. Situaciones que fueron solucionadas en unas extras de la Cámara de Representantes, donde un viernes y un sábado la Cámara de Representantes efectivamente subsanó los problemas que tenía la ley de pensiones. En ese sentido, entonces, a partir de allí, de esta subsanación, ha seguido exigiéndole una u otra cosa, bien sea un acta, bien sea una carta, es decir, ha venido dilatando la exequibilidad de la reforma pensional. Recordemos que esa reforma pensional está fundamentada en varios pilares, entre ellos el pilar solidario y el pilar contributivo. Los dos primeros pilares fundamentalmente tienen que ver con los subsidios, con los apoyos a los adultos mayores que no trabajaron en su vida laboral, o algunos que trabajaron no alcanzaron a reunir las semanas suficientes para adquirir una mesada pensional.
Entonces esos pilares están fundamentalmente dirigidos a esta clase de personas, de a los más de 7 millones de adultos mayores que existen en el país. Recordemos que antes de la aprobación de esta ley, estos adultos mayores en las distintas ciudades donde tenían alguna mínima capacidad de entregar algunas limosnas a estos adultos mayores, lo hacían vía presupuesto de las alcaldías. Por ejemplo, acá en Medellín entregaban cada 2 meses 80.000 pesos. En campaña, el presidente Petro alcanzó a decir que para los adultos mayores iban a tener al menos medio salario mínimo, pero al asumir la presidencia el gobierno encuentra las arcas vacías porque el gobierno de Duque dejó la olla raspada. Entonces no fue posible el cumplimiento del medio salario para estos adultos mayores. Hoy la pretensión es entregarles 225.000 pesos y estamos a la espera de que la Corte Constitucional declare la exequibilidad de la reforma para proceder a entregar estos subsidios a estas personas adultos mayores a lo largo y ancho del país. Mas, sin embargo, recordemos que este fin de semana, en un encuentro del presidente en la ciudad de Bucaramanga, hizo entrega simbólica a los adultos mayores en la ciudad de Bucaramanga de los 225.000 pesos. Hoy sigue siendo una necesidad y por eso la exigencia desde los pensionados de Colombia y desde los adultos mayores para que la Corte Constitucional, para exigirle a la Corte Constitucional que no dilate más, que no sean sinvergüenza, que piensen en los adultos mayores, que no piensen solamente en los bolsillos de los más ricos de este país, sino que por el contrario permitan que sea posible la entrega de estos subsidios que de todas maneras no van a salir de la plata de las pensiones, porque eso ha sido una de las trabas que le ponen la oposición a la entrega de estos subsidios, de que es que no hay plata, pero esa plata sale del presupuesto nacional, de un presupuesto que maneja Colombia Mayor. Entonces, en ese sentido, consideramos que ha sido cicatera la Corte Constitucional, muy cicatera, después de más de un año de haberle remitido la reforma pensional, hoy no haya definido su aprobación, su exequibilidad. Por eso, a lo largo y ancho del país, hoy estamos haciendo este tipo de plantones con una exigencia muy importante, la exigencia a la Corte Constitucional de que declare de una vez por todas la exequibilidad de la ley de pensiones, que no le siga mamando gallo, como se dice popularmente, a la aprobación de esta ley para que el gobierno nacional pueda empezar a poner en vigencia, porque recordemos que estaba para entrar en vigencia el pasado 1 de agosto y por la dilación de la Corte Constitucional se ha tenido que aplazar esa puesta en vigencia de la ley de pensiones. Es por eso que entonces le estamos exigiendo a una sola voz en todas las plazas, en Bogotá, por ejemplo, a esta hora deben de estar allá en Plaza Bolívar al frente de la Corte Constitucional, exigiendo que la Corte Constitucional no le siga mamando gallo a los adultos mayores de este país, que como les decía son más de 7.200.000, de los cuales pensionados no estamos sino escasos 3 millones de personas recibimos pensión. Los 5 millones, casi 5 millones de adultos mayores tienen que vivir de las limosnas que algunas administraciones locales le puedan brindar a esos adultos mayores. Pero que ha tenido de común esas limosnas que entregan las alcaldías de las distintas ciudades del país, que con eso manipulan
al electorado, con eso manipulan a los adultos mayores. Y vemos cómo cada que hay elecciones en las mesas 1 y 2, en los puestos de votación, las administraciones municipales llevan finaditos a esos adultos mayores a seguir votando por la derecha de este país. Compañeras y compañeros pensionados. Alberto Fina Marroquín, presidente. Pensionados de Medellín, pensionados del departamento de Antioquia, presente, presente, presente. A ver que se escuche. Pensionados de Medellín y pensionados del departamento de Antioquia, presente, presente, presente. Esta vez tiene que ir creciendo, compañeros y compañeras. Esta voz tiene que ser más fuerte a pesar de los años de experiencia de vida que llevamos en la lucha social. Y hoy más que nunca el país requiere de nuestra experiencia, de nuestra fuerza para poder lograr conquistar las luchas sociales que están planteadas desde hace años para poder transformar a Colombia como se requiere de las garras del capitalismo, de la garra del imperialismo, que es lo que hace cernado los derechos fundamentales y esenciales, no solamente de los pensionados, sino de la población colombiana. A nosotros nos corresponde, y repito, constancia histórica como sector social en fortalecer la lucha, en fortalecer las movilizaciones en la calle, porque es la única arma y alternativa que nos queda para continuar en la recuperación de nuestros derechos. Toda la campaña mediática que llevamos de hace 3 años para desvirtuar y pisotear las políticas sociales dirigidas por el presidente actual, nos corresponde a nosotros, como dijeron uno de los compañeros anteriores, formar, educar, pero movilizarnos. Este debe ser el inicio de las grandes movilizaciones que tenemos que desarrollar a lo ancho del país, porque aquí no termina la lucha y el 26 de marzo del 2026 tampoco va a terminar. Un presidente solo ya se está demostrando que no puede lograr todas las transformaciones y el cambio que se requiere. Hay que vivir de esta experiencia. La mayoría de los 11 millones que le votamos por el cambio, creímos que con solamente haber logrado el gobierno ya iban a lograr todas las transformaciones. Estamos por más de 217 años en el país amarrados con las políticas del capitalismo, y desde 1980 estamos amarrados por las políticas neoliberales que cada día más cercenan los derechos fundamentales y vitales de la población colombiana. Por eso, el paso que tenemos que dar desde hoy, desde estas movilizaciones que se están dando en el país, y aquellos que pasan alrededor de nosotros, enemigos pero amigos de la política social, tenemos que lograr que el 26 no solamente ganar presidente, sino ganar el poder legislativo, porque es en el poder legislativo, el Congreso de la República, el que viene obstaculizando el desarrollo de todas las propuestas de las reformas sociales en nuestro país. Nosotros, los educadores a nivel nacional, que era el eslabón fundamental y esencial en la aplicación del nuevo modelo de salud para poder implementar la política del modelo de salud social en el país. Los enemigos de que cercenan, los enemigos de que el derecho a la salud sea fundamental, empostrados en las estructuras administrativas y los mandos medios, en este caso del Ministerio de Educación Nacional y fundamentalmente en el FOMA, impide y vienen saboteando para que
el modelo de salud para el magisterio sea realmente viable, digno y fundamentalmente como derecho fundamental. Aprovecho este espacio para denunciar el obstáculo que se viene dando hacia los educadores pensionados, fundamentalmente, pero para el magisterio también, es un viacrucis que se está dando para poder resolver desde una consulta médica para poder llevar la adquisición de la medicina, que es un viacrucis, pero además no solamente basta que atiendan al compañero o a la compañera, sino que después hay que desarrollar otro viacrucis porque no hay. Seguimos con la estructura de la mercantilización en la salud. Y eso tenemos que quedar bien claro, compañeros y compañeras, eventualmente pensionados, de que no solamente es con ir a la calle, sino que tenemos que luchar, repito, para poder lograr en el 2026 ganar el Congreso, porque tampoco vamos a lograr el poder. El poder no es presidente, el poder no es Congreso, el poder es transformar toda la estructura que hoy Colombia tiene en favor de unos cuantos que por más de 217 años se han enriquecido y han violentado los derechos esenciales y fundamentales de la población colombiana. Hacia eso lo tenemos que movilizar, compañeros y compañeras. Así que entonces vamos hacia adelante, porque la lucha continúa y la lucha no se domina. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, y sin desconocer alguna de las tareas cumplidas por las organizaciones sindicales en torno al no pago del retroactivo salarial que adeudaban a los docentes del departamento de Antioquia y otros entes territoriales, un grupo de activistas, exdirectivos de ADIDA y recuerde como Omar Arango, quienes habla, Jan Marea, también Carmen David y otros, nos concentramos en la gobernación, hicimos un meeting el 3 de septiembre y allí en su momento exigimos que cumplieran con el pago del retroactivo salarial. En efecto, hay que reconocer, pues sí, la Junta Directiva se había reunido con estos funcionarios de nómina, de dirección financiera, de talento humano, pero no se habían conocido fechas específicas para el pago. Ese día, y gracias al meeting, pues logramos una reunión con el director financiero, con el director de talento humano, doctor Harrison Franco Montoya, y el de talento humano, dirección financiera y de nómina. En efecto, se anunció el pago del retroactivo salarial y ya comenzaron a pagar el día 4 de septiembre. Pero en su momento este fue el anuncio que se hizo y estas fueron las imágenes de la movilización. Bueno, doctor Harrison, de ahora sí para un medio, ¿cuál es el anuncio que se tiene en cuanto al pago del retroactivo salarial? Doctor Harrison, director de talento humano. Hasta luego, profesor. Muy buenas tardes. No, pues insisto en las disculpas que le ofrecemos a nuestros profes y directivos docentes por la demora en este proceso, pero también apelar a su comprensión por la dimensión propia de nuestra entidad territorial certificada. Nuestro equipo humano ha ido trabajando de manera incansable para poder hacer visible ese derecho, ese retroactivo. Producto de ello, pues hoy ya pasó la información a la Secretaría de Hacienda con el propósito de que allí se puedan ultimar esos detalles y este próximo viernes, a más tardar 5 de septiembre, se pueda ver reflejado el pago de ese retroactivo. Excelente noticia. ¿Y cuál ha sido la dificultad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la demora para el pago del retroactivo salarial? Profe, son 21.000 docentes, directivos docentes, docentes orientadores, y las novedades propias por incapacidades, licencias no remuneradas, cualquier situación de esta tiene un impacto en la nómina y esto se hace a través de un sistema humano que también, como cualquier sistema, tiene sus dificultades, nos arroja errores, tenemos que volver a empezar el proceso hasta que el proceso quede plenamente pues satisfecho en todas sus necesidades. Recordar que estos son recursos públicos, tenemos que ser muy rigurosos en el reconocimiento de ellos. Entonces, pues como desde los errores que como humanos podemos cometer, los errores que cometen los mismos sistemas, se hace complejo por la dimensión propia de nuestra entidad territorial certificada, que eso hace que no seamos comparables con otras entidades más pequeñas que se les facilitan más estos procesos. Doctor Harrison, buena noticia. A más tardar el viernes 5 de septiembre estarán pagando retroactivo salarial. Y sobre los docentes que están pendientes del pago de retroactivo de ascenso de la Profe, ese proceso tiene que caminar de la mano
con este retroactivo, con la nómina. Ese proceso entonces también esperamos que la otra semana también se vea reflejado en sus pagos. Bueno, muchas gracias, doctor Harrison Franco Montoya, director de Talento Humano. Muchas gracias. También agradecemos al director de nómina, doctor Henry Agudelo. Muchas gracias a todos, muy amables. Muy buenas tardes. Acabamos de salir de SEDUCA, donde el día de hoy realizamos un meeting exigiendo el pago inmediato del retroactivo salarial a todos los docentes de Antioquia. Conclusiones. Con el director de Talento Humano, director de nómina y director financiero, se llegó de que el 5 de septiembre, próximo viernes, se verá reflejado en cada una de sus cuentas el pago del retroactivo. Esperamos que SEDUCA cumpla con este punto y además avanzamos en lo que tiene que ver con los dineros del W. De igual manera, el pago de los ascensos en el escalafón, a quienes han ascendido y no les han pagado el retroactivo, también adquirieron el compromiso de acelerar el proceso, el trámite para pagar rápidamente estos recursos. Y lo último es que luchar vale la pena. Magisterio Unido, jamás será vencido. Año pasado hacen un presupuesto de cómo van a ser las alzas y desde el gobierno nacional mandan el dinero los primeros meses. O sea que el dinero ellos lo tienen acá. Ese dinero que hace este presupuesto nacional lo dividen en 12 y cada nación se la mandan a cada departamento. Entonces no es justo que el gobernador llegue y diga que nos va a colaborar en sus redes. Vamos a ver dónde saca la plata porque la plata ya está acá. Los derechos de los maestros. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Del retroactivo salarial a los maestros antioqueños. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Exigimos el pago del retroactivo salarial a los maestros de Antioquia. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Exigimos el pago del retroactivo salarial a los maestros de Antioquia. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Abajo el gobierno departamental Malapaga. ¡Abajo! 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 Abajo el gobierno departamental ¡Corrupto y Malapaga! ¡Abajo! ¡Abajo! nuestra lucha es justa. ¡Protestar no nos asusta! Nuestra lucha es justa. ¡Protestar no nos asusta! abajo el gobierno corrupto de Antioquia. ¡Abajo! 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 Exigimos al gobierno departamental cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Exigimos al gobierno departamental cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Exigimos el pago inmediato del retroactivo salarial a los maestros de Antioquia. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Exigimos el pago inmediato del retroactivo salarial a los maestros de Antioquia. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Abajo el gobierno departamental Malapaga. ¡Abajo! ¡Abajo! Abajo el gobierno departamental Malapaga. ¡Abajo! 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 Los derechos no se mendigan, Se conquistan al fragor de la lucha. y la movilización. Si los dineros se encuentran en SEDUCA, ¿por qué no se le han pagado al magisterio? Porque son Malapaga. Porque son malapagas. Y El corruptos. gobierno nacional ya giró Hay corrupción. desde hace mucho rato. ¿Qué están haciendo con nuestro dinero? Politiqueando. ¿Por qué no son docentes certificados si han pagado el retroactivo y SEDUCA al día de hoy, faltando prácticamente 3-4 meses para acabarse el año, no ha pagado el retroactivo a los maestros de Antioquia? Porque están trabajando con la plata de los maestros. Están ganando intereses con nuestra plata, están trabajando y politiqueando con nuestra plata. ¡Lo exigimos! Magisterio en pie de lucha. Contra un gobierno departamental que no es
lucha. Magisterio antioqueño. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.